Bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda parte. La primera parte del capítulo 14 de Mateo la encuentran acá arribita en mi canal de YouTube. Así es que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, te lo agradecería. Y comparte mi contenido si es sana doctrina, si es un mensaje cristocéntrico, si es de edificación y bendición para vuestra vida. Sígueme en mis redes sociales, sería mucha bendición y te lo agradecería bastante. De ahora, desde el 22 en adelante, Mateo 14, versículo 22, cambio pantalla por acá por Facebook y avanzamos. Estoy en simultáneo Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, hermanos amados. En las 4 plataformas en vivo e en directo ahora mismo, por cierto. Dice 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Jesús los envía antes de y él se queda ahí, ¿sí? E ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se aparta constantemente para buscar del Padre, para descansar en su presencia ante nuestro Dios que nos consuela? Hermano, está agobiado, está cansado, está atribulado, está con conflictos, con problemas, depresivo, tristeza. ¿Cuál es la situación que hoy día está viviendo? Vuelvo a reiterar. Lo podemos ver como nuestro Señor, después de las noticias que recibe de Juan decapitado en la cárcel por el inmoral de Herodes, dice, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Versículo 13. Vuelve nuevamente el Señor a hacer la obra, a sanar a mucho, a predicar este mensaje de salvación, a pregonar justicia, a pregonar consuelo para los afligidos, sana a aquellos necesitados, enfermos, a consolar el corazón de los menesterosos. Gracias por su ofrenda. El sermón del monte lo inicia así: bienaventurados sois aquellos pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y vuelve nuevamente. Gracias por las donaciones, hermanos, para lograr la meta de TikTok. Dios los bendiga. Gracias, mi hermanita gringa roja. Dios la bendiga. Muchas gracias. Entonces, luego de hacer la obra, vuelve nuevamente, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, hermano, solo. Por eso yo recomiendo siempre, apártese en la noche. Tome mucha agua en la noche, hermano, mucha agua. Y a mitad de la noche levántese con la necesidad de ir al baño, cosa que despierte, y se aparta de un rinconcito, busque del Señor o ponga una alarma o como usted quiera. Pero, ¿por qué en la noche, hermano Cris? Si yo puedo orar en la mañana o en la tarde, sí, usted puede orar en cualquier lugar en todo el tiempo. Porque nuestro Padre, nuestro Dios, uno de sus atributos es que es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo, hermano. ¿Dónde está usted? Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú. Muchos me siguen de otros lugares de Chile. Al sur de Chile, al norte de Chile, Norteamérica, muchos me siguen de Estados Unidos, desde México. Usted puede orar ahí y Dios está con usted y Dios está conmigo escuchando nuestra oración, porque Él es omnipresente, además de omnisciente y de que es atemporal. Dios no tiene tiempo. Ahora, ¿por qué tiene que ser la noche? Porque en la noche no hay ruido, no están los hijos ahí revoloteando por todos lados, a los padres, la responsabilidad. Entonces usted ahí, todo ese cansancio, usted en la presencia de Dios, y ora, y busca de Él, y hace lo que nuestro Señor Jesucristo nos muestra una y otra vez. Él se apartaba a orar, hermano, se apartaba. Usted va a comenzar una oración a las 3 de la tarde y tiene al vecino con la música. Hermano, acá hay fuegos artificiales. Donde yo vivo hay año nuevo todos los días. No sé por qué, súper extraño. Nótese el sarcasmo, hermano. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Qué tremendo es esto, hermano! Y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo estoy, no temáis. Miren, acá no lo menciona, pero esto
está en Marcos capítulo 6. Jesús anda sobre el mar. Es algo tremenda la revelación que nos añade Marco a este escrito que no está en Mateo, porque en Marcos capítulo 6, desde el 45, Jesús anda sobre el mar. Miren, dice enseguida, hizo a sus discípulos entrar a la barca y delante de él a Betsaida, a la otra parte de la ribera, dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Ellos iban en la barca y Jesús se le aparece. Pero fíjense cómo finaliza. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Esto es Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Estoy leyendo el 51. Y se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, asombrados de lo que ocurre acá. Y dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De dónde? Iban en la barca, al otro lado de la ribera, cuestionándose. Pedro, a ver, pero Pedro, cuenta. El Señor te envió un secreto. O sea, ¿estos panes de dónde salieron? Si teníamos 5 panes y 2 peces. Y Juan, tú los tenías. O sea, los tenían escondidos. Hermano, discutiendo de cómo había sido posible todo esto. Y mientras ocurría esto, nuestro Señor Jesucristo se les aparece caminando sobre el agua, sobre el mar. Ahora, lo tremendo de esto es que en Daniel, quienes vienen leyendo conmigo Daniel, no recuerdo, hermano. ¿Se dan cuenta mi memoria? ¡Ah! Bendito sea Señor. Capítulo 12, hermano, casi como bibliomancia esta cuestión. Qué tremendo. Y dijo uno, esto es capítulo 12, versículo 6 de Daniel, dice, y dijo uno al varón vestido de lino fino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? Capítulo 12, versículo 6. ¿Quién estaba sobre el río? Uno vestido de lino fino. ¿Quién estaba sobre el agua? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todo el Antiguo, es que cada vez que uno ve al Antiguo Testamento y empieza a estudiarlo, se da cuenta que es una sombra apuntando a nuestro Salvador Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento. No, pero ahí están guardando kosher, comiendo kosher, guardando Shabbat, fiestas bíblicas, porque para eso hay que ser justo y salvo, porque Jesucristo y su obra maravillosa, perfecta, eterna, milagrosa, no alcanza, no es suficiente. Hay que bautizarse, hay que consagrarse, hay que bla, 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 bla. Ustedes me siguen, ¿sí? Bueno, insisto. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cabezas duras, tranquilos, relájense. Ahí está el Señor calmándoles. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué maravillosos son los Pedros de las congregaciones. Ciertamente, en muchas ocasiones imprudentes, pero son aquellos que van sin temor, confianzudo de alguna manera, con exceso de confianza. Pedro, Juan dice, Pedro, ¿cómo se tú? Si es el Señor, ¿cómo vayan a decir tú y yo, Pedro, qué estás haciendo? Ahí Juan, Jacobo, deteniéndolo. Y Pedro, Señor, yo confío en ti, yo creo, si tú me dices, yo voy. Señor, por favor. Esos Pedros que van a todo, hermano. Que viene un romano y es capaz de cortarle la oreja sin entender el propósito, hermano. Pero ahí, con una pasión imprudente, pero proactivos, hermano. Benditos sean los Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermano, comenzando a hundirse, ¿qué significa? Que Pedro caminó, ¿sí? Y luego comenzó a hundirse. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando falló en la fe. Él atendió a la voz del Señor, comenzó a caminar, su fe decayó por el viento y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió, lo tomó, lo agarró, se aferró de él. Dice, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres
Hijo de Dios. Hermano, esto seguía siendo de labios. Seguía siendo de labios, porque la revelación de Jesucristo no la comprendieron, sino hasta cuándo. Sino hasta cuando Cristo es crucificado y se les aparece nuevamente. Lo iremos viendo en adelante en los estudios. Aún así, esto, verdaderamente eres hijo de Dios. Sí, ciertamente. Ciertamente nuestro Señor era el Mesías. Ciertamente era Dios. Ahora, fíjense que lo estuvimos estudiando en Marcos, lo estuvimos también estudiando en Mateo, no recuerdo dónde, bendito sea el Señor que me va a dar toda la revelación de la palabra y la recordaré. Bueno, cuando el Señor comienza a hacer su trabajo, su ministerio y empieza a orar milagros, la palabra establece que Él llegado a Jerusalén no puede hacer muchos milagros. ¿Por qué no? Si Él es poderoso, si Él obraba milagros, por una causa, fe. Entonces, nuestra fe es lo que mueve la mano de Dios. Dios es poderoso, Dios es sobrenatural. Él es inmutable. Hermano, Él no cambia. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Él es veraz. Él es justo. Dios no cambia. Dios no cambia en lo absoluto. Por lo tanto, los milagros que hace, sobrenaturales en el Antiguo Testamento, son los mismos que puede obrar en el Nuevo Testamento y que lo hizo, y tenemos el registro de ello en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y hoy también. Pero ¿qué entonces hace que Dios sobrenatural, todopoderoso, mueva su mano? Nuestra fe, hermano. Y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, y al ver la fe de ellos, y al verla, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ya no pasa por si puedes. El Señor puede. Si quieres, el deseo y el quebranto, ¿sí? El ver la misericordia del Señor reflejada en los rostros de aquellas personas necesitadas, al ver la fe de ellos. Si la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto, es eso, es la fe. Hermanos, ¿y qué ocurre con Pedro? Entonces vamos a ver situaciones en la vida en las que su fe y mi fe va a fluctuar, hermano. Le he ministrado esto, le he exhortado que en ocasiones nuestra fe es tan tremenda que nos sentimos como leones. Como leones, hermano, llenos de fe, capaz de entrar a la cárcel, a un manicomio, a exorcizar a medio mundo. Pero hay otras ocasiones en que los vientos son desfavorables. Problemas, crisis, angustia, necesidades, conflicto, el qué comer mañana, el qué haré con esto, el qué haré... Es que la enfermedad, es que la situación de mi hijo, tantas situaciones, hermanos, que finalmente nos llevan a dudar y nuestra fe decae. Juan, siendo el hombre que fue, dice la palabra que no hay otro como Juan, nacido de mujer. No hay otro como Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor, dice la palabra. Pero Juan se destaca. Hay una honra hacia Juan y el trabajo que hace y además de entregar su... Pero en la cárcel, aún siendo... Gracias por su ofrenda, hermano. Aún siendo aquel que pregonó, aquel que limpió, que preparó el camino para nuestro Salvador Jesucristo, primo de Jesús, lleno del Espíritu Santo desde el vientre, dice la palabra, aún en los momentos de aflicción, en esa cárcel angustiado, manda dos mensajeros. A Jesucristo les pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o es otro? Pero Juan, ¿pero tú, en serio? Sí. Porque hay momentos en que nuestros brazos caen, hermano. No se sienta mal por ello. Ahora, ¿qué tiene que hacer cuando ocurre ello? Busque de Dios. El llamado es ese, hermano. Yo no les voy a hablar de las bendiciones, de lo que sobreabundará, que siembre $1000, hermano. No. No. Le voy a llevar a los pies de Cristo. Le voy a llevar a la cruz, a que busque constantemente, mire la cruz y sienta, uno, vergüenza, hermano, si estamos en pecado y quebranto. Dos, que seamos llevados a justicia, a buscar de Dios. Que sea el Espíritu Santo obrando en nosotros y llevándonos a toda justicia y verdad. El mensaje que encontrará acá, el contenido que encontrará acá, será llevado a Cristo, hermano, a los pies de nuestro Señor. Dudas, preguntas, consulta, hermanos. Les leo. Damos lectura, dice, Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Esto está en Marcos 6 también. Dice, terminada la travesía, Mateo 14:34. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar, solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Hermano, tiene que ver, vuelvo a insistir. Hermano, la fe mueve la mano de Dios.
Dios es todopoderoso, es sobrenatural. Él obró milagros en el Antiguo y Nuevo Testamento, puede obrar milagros hoy. Pero quien mueve la mano de Dios es nuestra fe. Hermano, si tan solo tocar el borde de su manto, tal cual la mujer con flujo de sangre. Acá en este caso lo mismo. Lo mismo, hermano. Es nuestra fe lo que mueve la mano de Dios. Ahora, en esa fe también está la voluntad de Dios. Porque no porque yo tenga fe o crea tener fe, Dios va a obrar siempre milagros. Hay cosas que Dios no hace, no las otorga, milagros, sanidades que aún no llegan, porque o no es el tiempo, o cuando no es el tiempo me refiero es porque algo, un proceso, tiene que vivir usted o yo para que Dios obre esa sanidad. Dios obre ese milagro. Sí, no crea usted y no escucha a aquella gente que le dice, bendiga, sí, siembre una ofrenda para que Dios obre, hermano. Eso es manipulación. Son manipulación. La ofrenda es una adoración que sale de mi corazón y entiendo lo que significa el reino de Dios. Entiendo lo que significa hacer partícipe de toda cosa buena aquel que te instruye, dice la palabra. Pablo enseñó de eso. 2, 3 capítulos creo en Corinto, de una ofrenda que termina entregando su cabeza en Jerusalén, sabiendo que iba a ser apresado, hermano. Lo estuvimos estudiando en Romanos, en cómo recaudó la ofrenda de una iglesia pobre económica, pero rica espiritualmente, y con un fruto de entender el fruto del quebranto y de la obra de Jesucristo en sus corazones, como lo era Tesalónica. Entonces es tremendo el entender eso, hermano, pero no se manipula, y Dios obra según el consejo de su voluntad. No obra porque usted no es el genio de la lámpara mágica que dice, Padre, dame, bendecime, otorgame, y Dios está ahí. ¿Ah? Y andamos como ovejas todo el día, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Bueno, Dios ama al dador alegre. Un dador alegre significa que yo entiendo que es una adoración la ofrenda. Consejo a aquellos que se congregan y tienen sus iglesias locales. Hermanos, prepare su ofrenda de casita. En su casa prepare su ofrenda. No en el momento de la reunión. Llegue ahí, Señor, esta es mi ofrenda. Gracias, Padre. Porque puedo ofrendarte, este es para el ministerio, es para la obra, es para tu reino, Señor, para alcanzar a muchos. Algunos predican, otros evangelizan, otros sirven, y en cuanto podemos ofrendar, también ofrendamos. Es parte de. Hermanos, adoramos con todo. Corazón, alma, mente, con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, el común denominador es todo. Y entendemos que todo proviene de Él. Seguridad, salud, provisión, resguardo, sanidad, todo. Todo, hermanos. Y es así, hermano, como finaliza este estudio bíblico. Con un quebranto en mi corazón tremendo. No hay otra cosa más que gratitud en nuestro corazón a nuestro Dios. Espero que usted también haya sido quebrantado, conmovido las emociones. Nuestro Dios lo hace, el Espíritu Santo obra así. Y a pesar de que tal vez simplemente usted está viendo este video, yo acabo de finalizarlo en vivo, hasta hace unos minutos simplemente. Para usted es tan diferido. Son varios días después que transmito y subo este video al contenido de YouTube y las plataformas de podcast. Sin embargo, aún así, las palabras del Señor se hacen eficaces para aquellos que lo escuchamos con un corazón humilde y quebrantado, recibiendo su palabra tan necesaria en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir mi contenido, por suscribirse, por seguirme en mis redes sociales. Recuerden, Estudios Bíblicos 21 a 15, horario en Chile, todos los días les esperamos. Serán bienvenidos y bendecidos. Y devocionales a las 8 de la mañana también, en algunos días. Les esperamos. Un abrazo. Chao, chao.